Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del año 2021 del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. El conversatorio de hoy, y que presentaremos a continuación, se titula Cine Accesible, Festival Accecine, Audiodescripción y subtitulado enriquecido para personas con discapacidad, el cual tiene como objetivo conocer más acerca de las alternativas de acceso, ¿no? En este caso, medios audiovisuales con que cuentan las personas con discapacidad sensorial, como son la audiodescripción y el subtitulado enriquecido, como canales que justamente les van a permitir acceder a la información, en este caso, a las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. De igual manera, vamos a conocer la experiencia del primer festival de películas accesibles para personas con discapacidad en nuestro país, además de dar a conocer en qué consiste justamente este proceso de elaboración de películas accesibles a la comunidad de personas con discapacidad. Para tal, contamos el día de hoy con 3 especialistas en la materia a quienes presentaremos a continuación. Presentamos a Elizabeth Campos. Ella es vicepresidenta de la Junta de Apoyo para Personas Invidentes, JAPI, codirectora de Accecine, consultora y tallerista especializada en temas de discapacidad. Desde hace más de 20 años integra la Asociación Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIP, de la cual actualmente es directora ejecutiva. Ha coordinado junto a otras líderes de CODIP encuentros nacionales de mujeres con los que busca promover el empoderamiento de las mujeres ciegas y con baja visión. Ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura con el proyecto La Caravana Inclusiva de Fomento de la Lectura, Todos Tenemos Derecho a Leer, el cual se hizo acreedor de los estímulos económicos para la cultura en el año 2019. También contamos con la participación de John Hinojosa, quien estudió la carrera profesional de Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha culminado 2 diplomaturas. Una es una diplomatura de estudios sobre el Tratado de Marrakech, acceso a la lectura para personas con discapacidad en América Latina. Y una diplomatura de estudios sobre reformas en la capacidad jurídica de personas con discapacidad también en América Latina. Desde hace más de 10 años es profesor de Sistema Braille en la Universidad Femenina UNIFEM. Es miembro de la campaña Derecho a Leer de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Desde ahí trabajó para la ratificación del Tratado de Marrakech en el Perú y continúa su trabajo en la implementación de ese tratado en nuestro país. Actualmente brinda el servicio técnico en la validación de material en formato en audio accesible de la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación y ha colaborado en el testeo de muchas películas peruanas audiodescritas para los festivales de Accecine. También contamos con la participación de Norca Calderón Velázquez. Ella es comunicadora social con experiencia en gestión de proyectos, movilización de recursos, organización de eventos y gestión interinstitucional. Es productora de muestras y festivales de cine, especialista en accesibilidad audiovisual y comunicación accesible. Forma parte del equipo técnico de Collective Media, con quienes viene ejecutando diversas actividades para el desarrollo de la accesibilidad cultural en el Perú. Una de ellas es a través del Festival Accecine. Ha participado en la realización de diversas adaptaciones a formatos accesibles, encargándose también de la audiodescripción de 8 largometrajes peruanos, entre otros productos audiovisuales de diversos géneros. Buenas tardes con todos, nuestros panelistas. Agradecemos su presencia, su participación el día de hoy, justamente en este primer conversatorio del ciclo Igual de Diferentes del año 2021, y que ya data del año 2020, donde empezamos con una serie de conversatorios que justamente buscan dar a conocer a la comunidad en general diversos aspectos relacionados a la discapacidad, como educación, información, deporte y también cultura. Justamente el objetivo de este conversatorio es que el público que siga esta charla, ¿no?, a través de las redes sociales de la biblioteca,
pueda conocer cuál es el proceso por el cual las personas con discapacidad, sobre todo sensorial, acceden a esta manifestación cultural que es el cine. Nuevamente, ¿no? Gracias por acompañarnos. Quisiéramos nosotros comentar que en los últimos años se ha podido observar una creciente oferta, ¿no?, de películas bajo la modalidad de streaming, y como Netflix y Amazon Prime y otras que son también comerciales, ¿no?, y tal vez un poco ya comunes entre la sociedad, donde se puede apreciar una opción justamente que ofrecen estas películas, que es la de audiodescripción y también las siglas CC, ¿no?, que justamente son las siglas de Closed Caption. Pero también pasa que muchas personas no conocemos, ¿no?, a profundidad de qué se trata, a qué se refieren estas alternativas, estas oportunidades que brindan estas películas, pero que van a brindar justamente una gran ayuda a la comunidad de personas a las cuales se dirigen, que justamente son las personas con discapacidad sensorial. Es por ello que nos gustaría iniciar este conversatorio con Norca, a quien le pedimos que pueda explicar al público que nos sigue qué es la audiodescripción, qué es el subtitulado enriquecido o el closed caption, en qué consisten y cómo benefician, ¿no?, en este caso, o impactan a la comunidad de personas con discapacidad sensorial. Adelante, Norca. Sí, hola Rosa, buenas tardes, Elizabeth, John, saludos también a todos los que nos están acompañando en la transmisión. En primer lugar, quiero agradecer por haber pensado en Accescine, ¿no?, para invitarnos a participar en el conversatorio, y a la biblioteca, ¿no?, felicitar también por esta iniciativa de difundir los sistemas de accesibilidad a través de estos medios. Bueno, la audiodescripción técnicamente es un sistema de apoyo a la comunicación, ¿no?, que permite que las personas con discapacidad visual puedan acceder con mayor autonomía al recurso visual de los diferentes productos culturales, ¿no? En Accescine trabajamos con el cine, pero esto es fácilmente aplicable a todos los ámbitos de la cultura, todas las expresiones culturales, llámese teatro, circo, música, danza, etc. El subtitulado descriptivo es un sistema de apoyo que sirve para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a todo el contenido sonoro de la película mediante el propio texto, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, nosotros estamos acostumbrados a ver los subtítulos de los diálogos, ¿no?, cuando las películas están en otro idioma, pero la película tiene más cosas que eso, ¿no? Hay efectos sonoros, voces en off, etcétera, y la persona con discapacidad auditiva que está mirando la película lee los diálogos, pero si por ahí sucede, por ejemplo, que el personaje sale de la pantalla o se sobresalta o sucede algo que no él puede percibir porque no tiene el sentido del oído, se pierde en la historia, y entonces con el subtitulado descriptivo se colocan todos esos elementos sonoros de la película que van más allá del diálogo, vale decir, las voces en off, o el timbre del teléfono, o si hay alguna explosión, o cualquier otra cosa que pueda suceder, de tal manera que si, por ejemplo, el personaje sale de la pantalla, la persona con discapacidad auditiva puede saber que se fue a contestar el teléfono, el intercomunicador de la puerta, o lo que pueda estar sucediendo, ¿no?, en la banda sonora de la película original. Por el lado de la audiodescripción, lo que se trata es de facilitar el disfrute del contenido de la película a las personas con discapacidad visual, de todo aquello que no pueden percibir por el oído, ¿no? Las personas escuchan los diálogos de la película, pero si hay silencio, se pierden un poco de la historia, no saben lo que está pasando y necesitan muchas veces la ayuda de alguien, ¿no?, que les vaya comentando, que les vaya narrando qué es lo que pasa. Entonces, la audiodescripción aprovecha precisamente los silencios de la banda sonora original de la película para poner en contexto a las personas con discapacidad visual y que puedan seguir el hilo conductor de la historia sin perderse y sin necesidad de que alguien más esté con ellos.
¿no? Vale decir que ambos pueden disfrutar de manera autónoma de los contenidos audiovisuales, porque estos sistemas se preocupan, ¿no? Como que de amarrar todo el hilo conductor de la historia al diálogo para el caso de las personas con discapacidad visual y al subtítulo para el caso de las personas con discapacidad auditiva, de tal manera que no se pierdan y puedan disfrutar, ¿no? Tranquilamente de la película sin esa tensión que muchas veces le genera no saber qué está pasando cuando no se escucha por un lado o cuando no está subtitulado por otro, ¿no? La idea es que estos sistemas complementan, ¿no? La comunicación que hay dentro de los audiovisuales y no te alteran de ninguna manera el contenido original de la película, ¿no? La película debe funcionar de la misma forma para las personas con y sin discapacidad sensorial, ¿no? La idea es que todos pueden disfrutar del contenido y de la misma película sin ningún problema. Muchas gracias, Norca, por la respuesta, por la información que nos alcanzas. Para muchos, justamente, es muy importante esta información porque nos va a permitir conocer un poco más acerca de las alternativas de acceso que cuentan las personas con discapacidad, en este caso a través de medios audiovisuales, ¿no? Como las películas. Ya sabiendo un poco más acerca de qué es la audiodescripción y qué es el subtitulado enriquecido, quisiéramos ceder la palabra a Elizabeth para que nos cuente un poco acerca, que nos comente más, ¿no? Más que todo, qué barreras se derribarían en la sociedad al usar y producir, sobre todo, películas bajo estos sistemas, ¿no? Tal vez pudieras comentarnos qué dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca del derecho a la comunicación y a usar formatos accesibles que permitan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Elizabeth. Buen día a todos, buen día Rosita. Mira, la convención nos dice claramente en el artículo 30, nos habla de que los estados deben garantizar el acceso, ¿no? a las personas con discapacidad a la cultura, al arte, al ocio, incluso menciona así con sus propias palabras el cine, ¿no? Y como dijo Norca, el audiovisual, ¿no? Estas herramientas es mucho más, ¿no? Es también audiodescribir, por ejemplo, documentales, materiales educativos, materiales para distraerse, para divertirse, ¿no? Por eso es que nosotros en Accescine traemos películas de diferentes géneros, porque la idea es promover inclusión, promover participación. El sueño nuestro es que en algún momento una persona con discapacidad sensorial pueda ir al cine de barrio con los amigos, con la familia, con la novia, con quien quiera, y disfrutar en igualdad de condiciones de una, digamos, una actividad cultural que es muy, y de ocio que es bastante, digamos, digamos, bastante participativa y que incluya a muchas personas sin discapacidad, que lo haga de forma autónoma, que disfrute plenamente, ¿no? de los contenidos y que no se quede con esos vacíos que no le permite acceder a toda la información, ¿no? Entonces, la convención pide esto, ¿no? Pide a los estados que el acceso a la información, y más ahora que en el siglo XXI que el audiovisual ocupa cada vez un papel más preponderante, pues es importante que no se deje a nadie atrás, ¿no? Que no se quede nadie afuera, y eso se hace con las herramientas de accesibilidad. Muchas gracias, Elizabeth. Justamente acerca de lo que comentas, es bastante cierto, ¿no? Que las películas bajo estos sistemas accesibles para personas con discapacidad, sobre todo la sensorial, son muy limitadas dentro de la sociedad y poco a poco estas se vienen produciendo y las nuevas películas ya incluyen estos sistemas que van a permitir una igualdad o una mayor igualdad de oportunidades, por decirlo de alguna manera. Es por ello que es muy loable rescatar iniciativas como la del Festival Accescine, que justamente nace por esta necesidad que comentas, Elizabeth, de las personas, de las mismas personas con discapacidad de acceder a contenidos audiovisuales en igualdad de oportunidades, de acuerdo a las edades, preferencias, ¿no? Que puedan tener los destinatarios o beneficiarios de las mismas.
Justamente el Festival Accecine es uno de los primeros festivales o iniciativas que genera la difusión de películas accesibles para esta comunidad. Por lo que queremos invitar a John Hinojosa a que nos comente un poco más acerca del festival, ¿no? ¿Qué es Accecine? ¿Quién es el público destinatario? ¿Qué objetivos, ¿no?, dentro de la sociedad busca alcanzar, ¿no?, derribar en este caso la barrera de la comunicación, del acceso a la información? Te invitamos, John, a darnos unas palabras acerca de este tema, ¿no?, del Festival Access. Sí, gracias, Rosa. Bueno, primero agradecer la participación aquí para hablar de este tema tan grandioso, ¿no? Como es el acceso a la información, y en este caso a las películas, el contenido audiovisual. Nosotros, antes de Accecine, juntamente con Elizabeth, Hans, que también debe estar conectado, escuchándonos, íbamos de una manera itinerante, poniendo películas con audiodescripción en varios lugares, ¿no? En la municipalidad de Miraflores, en la municipalidad de Pueblo Libre y otros lugares más. Y teníamos este plan desde hace varios años, ¿no? Más o menos serán 8 años o más, que veníamos poniendo a disposición películas para que la gente pueda conocer la audiodescripción. Y bueno, encontramos en el camino gente con muy buena voluntad, gente con ganas de hacer esto posible, y junto con Collective Media se pudo hacer esto, lo de Accecine, ¿no?, que busca difundir el tema de la audiodescripción, el subtitulado enriquecido, que busca mostrar al público en general, ¿no? Y por otro lado toma como punto de partida no solamente las películas que tengan que ver con discapacidad, sino también las películas de cualquier tipo de entretenimiento. Y como uno de los objetivos fue que empezamos a audiodescribir películas peruanas, películas que todos quienes conocemos un poquito más del tema de audiodescripción sabemos que en otros países se audiodescribe, ¿no? En España se audiodescribe mucho, en Argentina, en Colombia, pero había muy pocos títulos peruanos, por no decirte que no había casi ni uno. Entonces hoy ya tenemos como, me parece que como 10 títulos peruanos, 10 películas que podemos estar orgullosos de poder conocer más del cine peruano, ¿no? Accecine no solamente da accesibilidad a las películas peruanas, sino que también trata de difundir temas relacionados a la discapacidad, ¿no? Temas del acceso a la información, talleres con el tema de los últimos talleres fueron de la lectura fácil, la elaboración de la lectura en lenguaje sencillo, ¿no? También otros talleres sobre audiodescripción y etcétera, ¿no? Entonces, el festival es grandioso, presenta mucho contenido, no solamente películas audiodescritas de otros países, sino también contenido peruano, y eso me parece realmente que da un aporte muy grande al país, ¿no? A todo lo que es el cine en el país. Muchas gracias, John, por esta información que nos das acerca de esta primera iniciativa que nace justamente de la sociedad de personas con discapacidad y de su deseo y necesidad de acceder y disfrutar de esta experiencia artística, en este caso de las películas, del cine, ¿no? No solamente nacionales o películas justamente en sí, ¿no? Sino todo evento multimedia o audiovisual que pueda permitir el acceso a la información a las personas, ¿no? Ahora, quisiera preguntarle nuevamente a Elizabeth,
Elizabeth Campos, ¿cuántas ediciones ya ha tenido este Festival Accescine, ¿no? Sabemos que ha tenido una edición presencial, ¿no? Y una última edición virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Podrías compartirnos un poco más acerca de ambas experiencias, Elizabeth? Sí, claro que sí. Mira, Accescine ha tenido dos versiones. La primera presencial, que fue el 2019, que fue, desplegamos, digamos, nosotros una logística que nos permitió llegar a 8 regiones del país, que nos permitió llegar también en Lima a muchísimas sedes y porque Lima también es inmenso, ¿no? Hemos llegado hasta Ventanilla, hemos llegado a Miraflores, al centro de Lima, en diferentes locales y así, ¿no? Hemos estado en diferentes espacios para poder difundir el cine y también en el primer festival se hicieron conversatorios, se hicieron talleres, porque creemos que debe ir de la mano, ¿no? El disfrute del ocio, de la cultura, la reflexión a través de los conversatorios, el análisis en temas de derechos y otros, y también la capacitación, la formación, ¿no? Entonces, el festival abarca esos tres componentes. Luego, para el 2020, en el mes de noviembre, teníamos que desarrollar el segundo festival que estaba planeado para ser presencial, pero por la crisis sanitaria tuvimos que inventarnos y trasladar a la virtualidad. Esto, digamos, fue bueno y fue malo al mismo tiempo, quizás porque no pudimos llegar en noviembre, tuvimos que llegar en enero de este año, pudimos acceder a otros premios y pudimos tener, mientras que en el primer festival se trabajaron 2 películas peruanas, ¿no? Y algunos cortos. Para el segundo festival hemos tenido 6 películas accesibles, ¿no? Para estrenar. Hemos tenido otros premios adicionales y cada vez Accescine se está haciendo conocido, está ocupando cada vez un lugar, ¿no? Sobre todo en América Latina, un lugar muy importante. Y para este año, para noviembre, ya tenemos programado el tercer festival de cine, ¿no? Estamos cerrando informes, cerrando el segundo festival, e inmediatamente poniéndonos por este desfase de los tiempos, poniéndonos a trabajar el segundo festival, que esperemos que sea en una versión mixta, tanto virtual como presencial, porque algo que nos ha dado esta crisis es valorar lo virtual, ¿no? Porque hemos llegado a personas que normalmente no hubiéramos llegado. El festival se podía seguir en todo el Perú, en las películas y los conversatorios se podía seguir a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Eso nos ha llevado a tener unos resultados digamos, de visualizaciones muy altos, mucho más de lo esperado y a valorar, ¿no? Esto, la virtualidad y también en algunos casos volver a lo presencial si es posible, porque la conectividad, el acceso a Internet en nuestro país lamentablemente no está todavía para todos. Muchas gracias, Elizabeth, por tu comentario. Nos alegra mucho saber que prontamente ya se contará con una tercera edición de este festival, ¿no? A fines de este año, y que va a permitir nuevamente acercar el arte a la comunidad de personas con discapacidad sensorial, no solamente a las personas con discapacidad, sino, por lo que conocemos, las películas que se exhiben en este festival son inclusivas, permiten el acceso a personas con y sin discapacidad, porque cuentan con las imágenes, las escenas, los diálogos, la banda sonora de la obra original, pero con las adaptaciones que mencionó en este caso Norca, ¿no? La audiodescripción y su titular enriquecido para facilitar el acceso a las personas con alguna discapacidad sensorial. Como comentas, también estos festivales también han comprendido una serie de talleres, capacitaciones que han conllevado a la reflexión acerca del derecho a la comunicación, a la información
siendo justamente el factor educación y la sensibilización puntos muy importantes, sobre todo porque van a permitir dar a conocer a la comunidad las diversas formas de acceso existentes dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? La diversidad de personas, en este caso, con alguna discapacidad. Quisiéramos continuar con una siguiente pregunta. ¿Con qué aliados contó el Festival Accecine? Tanto para la preparación de las películas, ¿no? La adaptación en este caso, la adaptación de la obra original, y su posterior difusión y distribución o presentación de las películas dentro de la comunidad, ¿no? Quisiéramos invitar a John a ver si nos puede ayudar con esta pregunta, ¿no? ¿Con qué aliados contó el Festival Accecine para su desarrollo, desde la parte inicial hasta el desarrollo del festival en sí? John. Sí, bueno, primeramente recibimos el apoyo del Ministerio de Cultura, ¿no? A través de los premios que nos dan. A partir de eso buscamos otras organizaciones que apoyen el proyecto. Está el Centro Cultural de España, está organizaciones de la sociedad civil también que nos ayuden a reproducir el contenido en otras salas. Y así, ¿no? Vamos consiguiendo apoyo para poder realizar el festival, ¿no? No solamente en la reproducción de las películas, sino también en, eh, sino también en los talleres, ¿no? Llevamos a cabo varios talleres. Igual contamos con personas que se comprometen mucho desde varias partes del mundo, ¿no? Desde España, desde Colombia, gente que apoya el taller, que brinda charlas, conferencias, capacitaciones, y así es todo un trabajo muy grande. Igual también mucha gente voluntaria que nos ayuda con las redes sociales para la difusión, ¿no? Un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande a todas las personas voluntarias que han estado en la producción de todos estos dos festivales, que como dice Elizabeth, ya viene una tercera edición y esperamos superar las expectativas de mucha gente y producir eh, más títulos peruanos, ¿no? Más adaptar tanto en la audiodescripción como en el subtitulado enriquecido, adaptar más películas peruanas. Eso es más o menos lo que vamos haciendo, ¿no? En Accecine. Muchas gracias, John. Justamente a raíz de lo que comentas, el público viene realizando algunas consultas que vamos a dejarlas para el final. Y también aprovechamos para comentarles que nos están siguiendo y escuchando esta transmisión desde diversas partes del país y también del extranjero, como de Chimbote, luego del distrito de Parihuanca, en la provincia de Huancayo, de la región Junín, y del Centro Universitario de Chimaltenango, la CUNDECH de Guatemala, ¿no? Los saludamos y agradecemos por acompañarnos. Como mencionaron, ¿no? Uno de los aliados de este festival ha sido Collective Media, ¿no? Que fue una de las instituciones que aportó de manera importante en el desarrollo del Festival Accecine. Por lo que pedimos, ¿no? A Norca que nos pueda explicar o comentar acerca de la participación en el desarrollo del festival, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría conocer un poco más acerca de cuál es el proceso de adaptación de una película, ¿no? De una película original, por ejemplo. Yo asumo que desde pedir el permiso correspondiente a sus creadores, ¿no? Hasta el momento de agregar la voz, ¿no? En off para la audiodescripción, saber qué texto incluir y qué no incluir en el formato enriquecido, en este caso para las personas con discapacidad auditiva. Norca, ¿nos podrías ilustrar acerca de este punto, por favor? Sí, Accecine es un festival que es coorganizado por Collective Media y Happy, ¿no? Ambas instituciones nos juntamos para
como explicó John, sacar adelante este proyecto que cuenta con el apoyo para las 3 ediciones del Ministerio de Cultura a través de los estímulos económicos, ¿no? Para la adaptación de las películas, sí, digamos, el proceso se ha ido un poco suavizando en el tiempo, porque si nos remontamos al 2018, donde empezamos a hacer gestión para la primera edición de Accescine, a pesar de la experiencia que ya traíamos, ¿no?, nosotros como técnicos, digamos, desde algunos años atrás, dado que aquí no se conocía lo que es la audiodescripción, el subtitulado, estas herramientas, cuando nosotros intentábamos, ¿no?, hacer gestión tanto para la realización del festival como para la adaptación de las películas, nos encontrábamos con que el público, o digamos, el público al que nos dirigíamos era un poco escéptico y nos decían, no, ¿cómo los ciegos van a ir al cine? O ¿cómo los sordos se van a enterar? Entonces, era un poco difícil hacer esta entrada, digamos, de información y de sensibilización, porque aquí en el país no existían estos elementos porque no se conocía, ¿no? Incluso a nivel de autoridades, no se conocía, el propio público le parecía un poco raro. Si bien Happy había tenido algunas incursiones, ¿no?, con actividades de cine inclusivo, eh, habían sido un poco focalizadas, entonces no se había descentralizado mucho, la gente no conocía, ¿no? Esa era una primera labor como de incidencia. Entonces logramos conseguir las 2 primeras películas para poder adaptar y estrenar en Accescine. Nuestra primera adaptación fue la película Viejos Amigos, ¿no? Fernando Villarán, el director, fue como el primero que apostó por esto, que nos entendió y que se dio su material para adaptarlo, porque el temor de muchos directores es de que, digamos, entre comillas, le destruyan la película, ¿no? Piensan que la película se va a alterar, que el producto va a ser diferente, pero poco a poco en el proceso, ¿no?, hemos ido mostrando que no es así, de tal manera que en la última edición que hemos tenido de Accescine, tuvimos también un conversatorio con cineastas donde manifestaban, ¿no?, la experiencia, qué les parece haber visto sus películas adaptadas, y entonces un poco que se van derrumbando barreras y suavizando temores, ¿no? Y lo mismo con la parte del subtitulado. Para la primera edición hicimos también una animación, ¿no? Rodencia y el diente de la princesa, ¿no? Una película para niños. Y en la segunda edición tuvimos una variedad de géneros para mostrar que estas posibilidades sirven para cualquier género cinematográfico. Hemos tenido comedia, drama, suspenso, documentales, ¿no? Entonces, digamos que las posibilidades son infinitas y están ahí. Lo importante para poder audiodescribir una película es que tenga un ritmo que te permita tener estos espacios, ¿no?, de silencio en la banda sonora donde poder insertar los bocadillos de información, ¿no? Si es una película demasiado rápida, con demasiados efectos, ¿no?, que no te deja respiro en la trama, no tienes dónde insertar información, no puedes contar. Y por el contrario, también es una película que tiene demasiado silencio, demasiada contemplación, tienes tanto espacio que tampoco es óptimo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ir seleccionando un material que te permita mantener el ritmo de la película con una narración fluida, ¿no?, que no canse al espectador, y que en el subtitulado también te permite incorporar de manera cómoda todos estos elementos para que los subtítulos permanezcan el tiempo adecuado en la pantalla y que las personas puedan acceder a todo el contenido, porque los diálogos se subtitulan en la parte baja de la pantalla, como estamos acostumbrados a ver, pero todo lo que es banda sonora, voces en off, efectos, etcétera, se subtitula en una esquina de la parte superior, aparece en la parte superior de la pantalla, entonces la persona con discapacidad auditiva tiene que tener la tranquilidad suficiente para poder leer ambos textos, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, como ahora el trabajo que hacemos es de adaptar lo que ya está hecho, hay que seleccionar un poco el material, pero lo que queremos, ¿no?, y lo ideal es que los creadores de los nuevos productos audiovisuales piensen en este público, ¿no?, que puede ser un gran consumidor de sus productos culturales, y que se tenga la idea de incorporar las herramientas de accesibilidad desde la propia concepción del producto, ¿no? Desde yo que estoy escribiendo mi película, pienso
que la quiero describir, la quiero subtitular y qué es lo que debería contemplar para que esto sea posible de una forma, digamos, más tranquila, más natural, sin los corsets a los que estamos ahora sometidos por las cuestiones de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, retomando esta mención al conversatorio que tuvimos, este año adaptamos la película Hotel Paraíso de Daniel Reder, un director joven que se ha comprometido mucho con este tema de la accesibilidad y la inclusión, y nos dijo, ¿no? Nos adelantó, sí, yo estoy escribiendo mi próxima película y ahora que conozco la audiodescripción y el subtitulado, lo voy a hacer para que funcione de esa manera, ¿no? Y entonces esa es un poco la incidencia que queremos hacer en los realizadores para que consideren que este público existe y que hay muchos más peruanos que quieren ver películas peruanas, porque en otros países esto ya está más desarrollado, ¿no? Colombia tiene un proyecto estatal que ha permitido la adaptación de 100 títulos, ¿no? Entonces nos llevan ya por mucho la delantera, y ni qué decir en España y en otros lados del mundo, pero parte de nuestro trabajo y nuestro aporte también como Accescine y Collective Media es contribuir a que se empiece a formar un catálogo de películas peruanas accesibles. Nosotros como Collective Media ya hemos adaptado 8 títulos. Hay 2 títulos que son del grupo Chasqui que se adaptaron como pilotos hace ya varios años, pero vamos sumando, ¿no? Para cada edición del festival, nuestra misión es ir adaptando películas nuevas, ¿no? Y que cada vez esto vaya creciendo y desarrollándose. Porque hay un público, hay una necesidad, pero además las películas no son exclusivas para las personas con discapacidad. O sea, las películas pueden ser disfrutadas por todos, y esa es la idea, ¿no? Es lo que queremos nosotros como un evento verdaderamente inclusivo y accesible. No segmentar al público con discapacidad y que vea las películas. Lo que queremos es que se disfrute en familia, como ha sucedido ahora a través de lo virtual en las casas. Muchos nos han comentado, ¿no? Que vieron la película con sus hijos o con sus parejas, acompañantes, etcétera, y esperemos regresar a lo presencial para también disfrutar de la experiencia en las salas, que fue lo que se tuvo en la primera edición, donde muchas personas se acercaban y nos decían, primera vez que puedo disfrutar una película así, ¿no? Con la audiodescripción y el subtitulado. Y bueno, Norca, lo que comentas, muchas gracias. Justamente la concientización de los creadores de la obra original es uno de los puntos que otorga este festival Accescine, ¿no? Que no solamente facilitan o permiten el acceso al arte a través de esta experiencia de las películas, del cine, por parte de las personas con discapacidad, sino también van a permitir la concientización acerca de la importancia de crear o producir bajo cine, bajo el concepto de accesibilidad universal, ¿no? Siendo el ideal que en la sociedad, que las nuevas películas que salen a las salas de cine o a las plataformas de streaming cuenten ya con estos mecanismos de accesibilidad de manera natural. Justamente en base a lo que han comentado el día de hoy, tenemos 2 preguntas de nuestro público. Una de ellas es, bueno, ¿las personas con discapacidad visual y auditiva son consumidoras de cultura? Les podemos decir que sí, pero invitamos o a John o a Elizabeth a que nos puedan ayudar a absorber esta pregunta. ¿Quién empieza? John. Sí. Bueno, realmente el tema para las personas con discapacidad, bueno, voy a hablar un poco más de discapacidad visual, ¿no? Una de las grandes barreras que tenemos es el acceso a la información. Y en este caso en especial, bueno, tenemos una barrera porque no podemos acceder a la información visual que está sucediendo en la película, ¿no? Y se trata de aprovechar esos espacios donde no hay diálogos para dar un poco más de información y para que podamos disfrutar más de la película. Hay películas que son más difíciles porque hay mucha acción, y hay otras que son un poco más simples, que hay muchos diálogos y uno puede más o menos deducir de qué está tratando eso, ¿no? Y tenemos que entender que hay muchas personas con discapacidad visual que dependen mucho del diagnóstico, ¿no? Hay muchas personas que han perdido la vista ya de mayor, hay otras personas que han perdido la vista de jóvenes,
hay personas que han perdido la vista de muy pequeños. Pero igual, el tema de del cine siempre ha estado ahí. Hay personas que de repente no, personas que no ven, que de repente no son tan, eh, que no les gusta mucho el contenido del cine, pero sí hay muchas personas que, no, que tienen discapacidad visual que sí les gusta el cine, ¿no? Y no solamente el cine, sino, como decía Norca, Elizabeth, el tema de acceder a las obras de teatro, a los documentales, a contenidos educativos, ¿no? Que tengan audiodescripción. Entonces, yo creo que el tema es muy amplio y yo creo que sí, hay muchas personas con discapacidad visual que le gusta mucho el tema de la cultura. Okay. Muchas gracias, yo. Antes de culminar, tenemos un video, ¿no? Que podemos compartir, que Norca nos ha proporcionado para que el día de hoy lo podamos visualizar. A ver. Rosa Yataco ha iniciado la compartición de... Un momento, me dicen si se escucha. ¿Ve? En una pequeña capilla, un grupo de personas asiste a una misa de difunto. Valo, Domingo y Ricardo, octogenarios amigos, rumorean sentados en la penúltima fila. Un joven sacerdote con anteojos y vestido con casulla morada ingresa, se persigna ante el altar e inicia la celebración. Enrique Sichirello ha entregado su alma a Dios. Un hombre que tuvo una vida plena, que fue bendecido por el amor de sus hijos Fiorella Lee un pequeño papel que tiene en la mano. y Sandy, y por su eterna compañera, su compañera de toda la vida, la señora... La viuda de 60 años está sentada en primera fila entre sus dos hijos. Levanta la mirada mientras el sacerdote se esfuerza para leer el papel. Tiene un pañuelo blanco en la mano con el que se enjuga las lágrimas. La señora Leticia. Sí, definitivamente es un momento... Ricardo. doloroso. Vieja hipócrita. El llamado de nuestro Señor no es donde acaba la vida, sino donde empieza una vida espiritual. ¿Pero qué se han creído estos hijos de mierda? Cálmate. Sí, definitivamente es un momento doloroso, pero tenemos que tener la certeza de que el llamado de nuestro Señor no es donde acaba. Los presentes se incomodan y voltean a mirar. Domingo. El llamado de nuestro Domingo. no es donde acaba. Tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono, hombre. Hombre, no me grites. Domingo busca en su bolsillo, saca el teléfono y presiona las teclas intentando responder. Ricardo ríe y Leticia voltea hacia ellos mirándolos enojada. Valo corta la llamada y entrega el teléfono a Domingo. Disculpe. Menos mal que nadie se dio cuenta. No, se dio nuestra oportunidad. Joder. Rosa Yataco. Rosa Yataco. En una pequeña capilla, Habla la misma huevada. Señores, por favor. Ricardo mira a Gerardito, que les ha llamado la atención, y agita su abanico. Este no es macabro porque no tiene dos potos. La imagen funde a negro. En una pequeña capilla, Rosa Acabamos de ver, Norca, ¿nos puedes explicar brevemente lo que hemos apreciado a través de este video? Sí, eso es un fragmento de la película Viejos Amigos, que es a modo de ejemplo funcionan los sistemas de accesibilidad, tanto la audiodescripción como el subtitulado. No sé si habrán dado cuenta, sobre todo en el subtitulado, los diálogos de los personajes aparecen en colores, ¿no? Esa es una
digamos, una norma técnica que nosotros estamos aplicando aquí, que es la norma española, porque hay diferentes formas de aplicar el subtitulado, ¿no? Nosotros en el testeo, en los focus group que hemos hecho durante los procesos, hemos obtenido como resultado que la norma española es como la que más se adapta o la que más le gusta o acepta el público con discapacidad auditiva, donde a cada personaje de la película se le asigna un color, ¿no? De tal manera que ya la persona con discapacidad auditiva sabe que cuando aparece el texto en determinado color le corresponde a determinado personaje, y en la parte de arriba se han podido ver todo lo que son los efectos, ¿no? La música y las cosas que aparecen de forma auditiva en la película. Y pues obviamente la audiodescripción va narrando, ¿no? Las actitudes y lo que están haciendo los personajes en el momento en que no están hablando, porque contribuye, digamos, a la comprensión de la obra, todos los gestos y todos los ademanes que tienen los personajes, especialmente en esta película, ¿no? Que es protagonizada por 3 actores adultos mayores, que tiene cada uno una característica particular como personaje, y que los ademanes y todas las cosas que hacen ellos con el cuerpo contribuyen a la comprensión de la trama, ¿no? Como ejemplo, lo quisimos traer ahora para las personas que no han tenido la posibilidad de acercarse a este tipo de contenido. Como decía John, hay muchas personas con discapacidad sensorial que nunca se han acercado al cine, pero que de repente no es porque no les gusta, sino que porque no entienden. Y claro, si no entiendes, te aburres, te fastidias, pero estos sistemas te facilitan precisamente la comprensión y sirven, como dije al inicio, no solo para las películas, para cualquier producto visual, audiovisual, cultural, y también para la educación, ¿no? También se pueden utilizar en las aulas, por ejemplo, ¿no? Para facilitar la comprensión y el acceso de los niños con discapacidad sensorial a la educación, a la formación en diferentes niveles, ¿no? Muchas gracias, Norca, por la información que nos has compartido y por ilustrarnos a través de este video, que brevemente nos ha podido dar a entender cuál es el proceso, en este caso, de aplicación de alternativas de accesibilidad como la audiodescripción y también el subtitulado enriquecido, y que finalmente van a conllevar a que las personas con o sin discapacidad de una misma versión, de una misma película en este caso. Agradecemos a Elizabeth Campos, a Norca Calderón, a John Hinojosa, a nombre de la Biblioteca Nacional, por participar, por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido tan valiosa información, y también a nuestros seguidores a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional, a quienes han seguido muy atentamente este conversatorio, ¿no? Además de demostrar su interés realizando algunos comentarios y preguntas. Agradecemos a todos nuevamente y los invitamos a acompañarnos el próximo mes en una nueva edición de nuestros conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias. Gracias.